Para esta práctica se necesitará saber la ley de Ohm. Se tendrá que utilizar el programa de simulación Tinkercad y en este mismo se tendrá que realizar mediciones de tensión, corriente. También se va a explicar más a fondo lo que son las funciones y aplicaciones del multímetro de gancho. Eh, Muy bien, ahora voy a mostrar cómo se hacen los cálculos para lo que es el circuito 1. Como vemos, tenemos un circuito en serie que consta de una fuente de alimentación de 10 volts y una resistencia de 220 ohms. Como vemos, tenemos que calcular lo que es la corriente total que pasa a través del circuito. Para ello ocupamos lo que es la ley de Ohm. Recordamos que es la corriente es igual a la tensión eléctrica entre la resistencia. Sustituyendo esos valores, que la tensión eléctrica son 10 volts y la resistencia son 220 ohms, tenemos que la corriente total es de 45.45 mA. De igual forma, despejando esta fórmula a la tensión eléctrica, tenemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Sustituyendo los valores nos da una tensión eléctrica de 9.99 volts, que son casi son los 10 volts. Ahora, para la potencia eléctrica tenemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado entre lo que es la resistencia. Sustituyendo los valores nos da que tenemos una potencia de 0.4545 watts. Muy bien, ahora analizaremos lo que es el circuito número 2. Como vemos, tenemos un circuito en serie que consta de una fuente de alimentación de 10 volts y 4 resistencias. La primera va a ser de 22 ohms, la segunda de 27 ohms, la tercera de 33 ohms y la resistencia número 4 de 47 ohms. Recordamos que la resistencia equivalente en un circuito en serie se obtiene mediante la siguiente expresión, la cual es la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias en el circuito. Haciendo lo que es la operación de la resistencia equivalente, tenemos un resultado de 129 ohms. Recordando la ley de Ohm, tenemos que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Sustituyendo valores, tenemos una corriente total en el circuito de 77.5193 mA. Ahora, para calcular lo que es la tensión eléctrica en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3 y en la resistencia 4, de igual forma tenemos que ocupar lo que es la ley de Ohm. Despejando, tenemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Para la resistencia 1 tenemos que multiplicar entonces 77.5193 por 10 a la menos 3 ampere, y esto va a ser por la resistencia de 22 ohms, lo cual nos va a dar 1.705 volts. Para la resistencia 2 igual se va a multiplicar la corriente por los 27 ohms y nos va a dar un resultado de 2.093 volts. Para la resistencia 3 va a ser igual, de la corriente por la resistencia, que es de 33 ohms, nos va a dar un resultado de 2.55 558 volts. Y finalmente, para lo que es la resistencia 4, vamos a tener un resultado de 3.64 volts. Muy bien, ahora voy a mostrar cómo se va a armar el siguiente circuito. Por lo que vemos, es un circuito en serie que consta de una fuente de alimentación de 10 volts y una resistencia de 220 ohms. Muy bien, para hacer el siguiente circuito vamos a ocupar este emulador que es Tinkercad. Como vemos, aquí tenemos la fuente de alimentación y la tensión va a ser de 10 volts. Aquí en la corriente no importa mucho el valor que le pongamos, debido a que cuando hagamos la simulación y tenga la resistencia, este va a proporcionar un valor que va a correr por todo el circuito. Ahora hay que buscar la resistencia. Aquí está. Y la arrastramos. Perfecto.
Ahora quedamos que eran 220 ohms. Listo. Ahora procedemos a conectar la fuente de alimentación a lo que es la protoboard. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabemos el rojo con el rojo y el negro con el negro. Muy bien. Ahora, como vemos, se supone que de el polo positivo de la fuente de alimentación va a un polo de la resistencia. No importa de qué lado de la resistencia se conecte, dado que recordemos que las resistencias no tienen polaridad y posteriormente sale del otro polo de la resistencia al lado negativo. Entonces es lo que vamos a hacer. Este es el lado positivo y va conectado a un extremo de la resistencia. Muy bien. Ahora, como vemos, el otro extremo se supone que debe ir conectado al polo negativo, por el cual es todo el cable de color negro. Entonces procedemos a conectarlo. Perfecto. Ahora hacemos la simulación. Y esperemos un momento. Esperemos. Y listo. Como ven, ya tenemos el circuito armado en serie con la resistencia de 220 ohms, la fuente de alimentación que consta de una tensión eléctrica de 10 volts y por la corriente que pasa alrededor de todo el circuito, que es la corriente total, son de 45.5 miliamperes. Posteriormente van a hacer los cálculos de las mediciones, perdón, del voltaje que pasan por las resistencias. Muy bien. Como ya se explicó, la ley de Ohm establece que el valor de la tensión dividido por el valor de la resistencia va a coincidir con el valor de la corriente que circula por el circuito. En este caso, si tenemos una fuente de 10 volts entre 220 ohms, entre una resistencia de 220 ohms, esto nos dará 0.45 periódico o, mejor dicho, 1 sobre 22 amperes de valor. Entonces, teniendo una simulación, hay que recordar que la corriente, cuando vamos a medir la intensidad de la corriente en este caso, se va a medir en serie. En los circuitos en serie, la corriente siempre va a ser la misma, siempre. Pero en este caso, la tensión se va a dividir entre el número de elementos que se tenga. Pero en este caso, como solo tenemos un elemento, no hay que preocuparnos mucho por este caso. Así que si iniciamos la simulación, podemos ver que efectivamente la ley de Ohm predice correctamente el comportamiento de nuestro circuito y efectivamente son 45.5 miliamperes a través de una fuente de 10 ohms y circula una corriente a partir de una resistencia de 220 ohms. Muy bien, ahora armaremos el circuito 2, que es el siguiente, y como vemos, de igual forma es un circuito en serie. Como vemos, también tenemos una fuente de alimentación de 10 volts, y aquí tenemos 4 resistencias. La primera resistencia va a ser de 22 ohms, la segunda va a ser de 27 ohms, la tercera va a ser de 33 ohms, y la cuarta resistencia va a ser de 47 ohms. De igual forma, vamos a ocupar lo que es una protoboard y una fuente de alimentación. Muy bien, vamos a modificarla. Y como vemos, tenemos la tensión eléctrica de 10 volts y la corriente, como lo mencionamos en el circuito anterior, no importa mucho, ya que cuando hagamos la simulación, aquí nos va a aparecer la corriente total del circuito. Así que, como vemos, eran 4 resistencias. Muy bien, vamos a proceder a colocarlas. Aquí está la primera. Aquí está la segunda. Aquí está la tercera. Y aquí está la cuarta. Permítame, creo que esta se movió un poco. Vamos a pasarla de este lado. Perfecto.
Muy bien. Como vemos, una resistencia va a ser de 22 ohms, la otra de 27, otra de 33 y otra de 47. Entonces, procedemos a asignarles esos valores. Muy bien. Primero que nada, modificamos esto, que es en ohms, y era 22. Luego procedemos a esta que era de 27, y lo mismo, 27 ohms. Luego, la otra era de 33 ohms, si mal no recuerdo. 33, y la última era de 47. 47 y de igual forma ohms. Muy bien, ohms. Y ohms, a ver. Sí, 33 y 47. Perfecto. Muy bien, ahora como vemos, tenemos que conectarla. Como vemos, sale del polo positivo de la fuente de alimentación a un polo de la resistencia. Después de la salida de esa misma resistencia, va recorriendo hasta la siguiente resistencia, que es R2. Posteriormente, se conecta a la resistencia 3 y luego a la resistencia 4. Finalmente, en el último polo de la resistencia 4, va conectada directamente a la parte negativa de la fuente de alimentación. Así que es lo que vamos a proceder a hacer. Perdón. Muy bien. Ahora, primero que nada, vamos a... Bueno, esto. Vamos a alimentar el circuito. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora, como vimos hace rato, vamos a conectar de la parte positiva de la fuente de alimentación a un extremo de la primera resistencia. En este caso, va a ser así. Muy bien. Luego, recordamos que salía de esa misma resistencia y pasaba a la resistencia 2, luego a la resistencia 3 y finalmente a la resistencia 4. Entonces, sale de esta resistencia y pasa a la segunda resistencia. Ahora, igual, sale de esta resistencia, que es la resistencia 2, y pasa a la resistencia 3. Luego sale de la resistencia 3 y pasa a la resistencia 4. Finalmente, cambiamos de color. Recordamos que de la resistencia 4, su salida iba directamente conectada a la parte negativa de la fuente. Así que es lo que vamos a hacer. Esta es la salida de la resistencia 4, porque es la resistencia 1, 2, 3 y 4. Entonces, hacemos lo siguiente. Conectamos a este lado. Muy bien. Entonces, ahora procedemos a hacer la simulación. Ahora esperamos un momento. Y como vemos, ya quedó el circuito. Ahí tenemos la tensión eléctrica, que son 10 volts. La corriente total que pasa por el circuito va a ser de 77.5 miliamperes. Y como vemos, ya tenemos la resistencia de 22 ohms, 27 ohms, 33 ohms y 47 ohms. A continuación se harán las mediciones correspondientes acerca de la tensión eléctrica que pasa por la resistencia 1, 2, 3 y 4. Como ya se dijo antes, en un circuito en serie, según la ley de Ohm, la corriente va a ser la misma, siempre. O sea, eso implica que no importa el número de elementos resistivos que se tengan, la corriente en un circuito en serie siempre va a ser la misma. Lo que va a variar en un circuito en serie, otra vez, se insiste, va a ser la tensión. ¿Cómo va a variar? Según la ley de Ohm, si se despeja la tensión, se obtiene que la corriente, que es la misma siempre, multiplicada por el valor de la resistencia, dará igual
dará igual a la tensión según la resistencia. Por ejemplo, cierta corriente multiplicada por 22 ohms de esta resistencia será igual a la tensión en esta resistencia. Así en todas se obtiene que la suma de todas ellas va a ser la tensión total. Y otra cosa importante aclarar es de que si los cables de este circuito son ideales, o sea que no tienen ninguna resistencia, se pueden, por así decirlo, despreciar o juntar. Es como si juntáramos esta resistencia con esta, más o menos así. Así con todas sería una resistencia totalmente pegada, o sea, las resistencias pegadas, y esto daría igual a la resistencia equivalente, una resistencia que represente matemáticamente y de forma fiel a todas las resistencias juntas según la ley de Ohm, para que nos afecte el resultado de la corriente en este caso, según la ley de Ohm. Como ya se dijo antes, el amperímetro o la forma de medir la corriente se mide en serie. Esto se mide en serie. Y los voltímetros o la forma de medir la tensión, en este caso, se conectan en paralelo, respetando polaridades. En este caso, según la ley de Ohm, nos dice que iba a ser igual esto a 10 sobre 100, a las 10 sobre 129 amperes, o lo que es más o menos igual 0.07 amperes, que aquí efectivamente se cumple, 77.5 mil amperes, y 1.61 más 2.09 más 2.56 y 3.64 nos da igual a 9.98, o sea, redondeando 10 volts, algo que efectivamente con la ley de Ohm se cumple. Así que, y otra cosa importante recalcar en este caso es que, como ya se dijo, el amperímetro o la forma de medir la corriente es en serie, pero los voltímetros en cada uno de los elementos resistivos se conectaron en paralelo. Les voy a explicar las funciones y aplicaciones de un multímetro de gancho. Un multímetro de gancho es similar a un multímetro portátil. Tiene algunas similitudes como la que es que puede medir la tensión, la corriente y la resistencia. En algunos multímetros también en algunos casos también pueden medir lo que es la continuidad. La diferencia entre un multímetro de gancho y un multímetro portátil es que el multímetro de gancho puede medir lo que es la corriente sin la necesidad de abrir el circuito y medir en paralelo. En cambio, nada más tienes que abrir lo que es las pinzas del gancho del multímetro para introducir el cable en el medio, como se puede ver en la figura. De esta manera puedes medir la corriente. Nada más puedes medir un cable en, por medición, ¿no? Y los multímetros también aquí tienen una dirección. En estos multímetros de gancho se puede ver que tienen una flecha como en la punta, en el que indica el sentido en el que va a ir la corriente. Como unos datos que también podemos introducir, es que no todos los multímetros de gancho pueden medir corriente directa. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Solo se mide un cable a la vez, como decía anteriormente. Si no, puede variar bastante lo que va a ser la medida. También, igual que los multímetros portátiles, tienen cables para medir lo que va a ser tu voltaje y pues medir continuidad. Como pueden ver en la imagen, aquí está como que donde puedes introducir los cables. La ley de Ohm podría considerarse la columna vertebral del análisis de circuitos eléctricos, ya que esta práctica conlleva a la comprensión de este tema, ya que a partir de este derivan más temas del análisis de circuitos eléctricos, fundamental para la carrera de control y automatización. Bueno, como vimos, la práctica resultó ser un poco interesante debido a que conocimos lo que es la famosa ley de Ohm. Anteriormente ya la habíamos ya habíamos trabajado con ella,
pero no le habíamos dado tanto el enfoque como se merece, debido a que gracias a esto podemos conocer diversas incógnitas con los valores que ya tenemos. A pesar de ser algo que parece muy complejo, la verdad es de que es algo muy sencillo. En este caso, en la práctica, teníamos lo que es la fuente de alimentación, la tensión eléctrica y la resistencia. Gracias a la ley de Ohm pudimos conocer lo que es la corriente que pasa a través de ese circuito. Para finalizar, podemos desarrollar las tablas correctamente. Mediante ley de Ohm conseguimos calcular lo que pedía en la tabla de los circuitos, como lo que era la tensión, la intensidad de corriente y la potencia en el circuito 1. Igual pudimos sacar estos resultados mediante el simulador de circuitos de Tinkercad, y pues al poner las cantidades en las tablas nos dimos cuenta de que son bastante similares los resultados, y la única diferencia es que en el simulador de Tinkercad redondean redondean lo que es el resultado y lo expresan en miliamperes. También pudimos ver un poco sobre el multímetro de gancho, el cual pues una de sus principales funciones es medir, bueno, que lo diferencia del multímetro portátil de mano, es que este puede medir lo que es la corriente sin necesidad de abrir el circuito.